La etimología de la palabra teatro es del griego teatrón, que significa lugar para ver o lugar para contemplar. El término indica tanto el conjunto de piezas dramáticas para su representación en público, como el edificio donde se presentan estas piezas, usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. El origen del teatro se remonta al hombre primitivo y a todas las formas de sus rituales, asociados a la caza, a la cosecha, a la muerte, al nacimiento, etc. Bailes, imitaciones de animales, cultos a los dioses y prácticas más ociosas para entretenerse. Se cree que la idea del teatro, como la conocemos hoy, surgió en la antigua Grecia en el siglo IV a.C. En Teatrón se celebraban ceremonias religiosas en honor de Dionisio, el dios griego del vino. En la celebración de la vendimia, cosecha de uvas, había música, baile y representaciones del dithirambo. El dithirambo era un himno cantado e interpretado por un coro disfrazado. El teatro se convirtió no solo en el local físico donde el público iba para las ceremonias, como también en las propias representaciones, que fueron adquiriendo gradualmente la forma teatral con la presentación de historias de los grandes héroes griegos. El teatro es una forma de arte en la que uno o más actores o actrices representan una determinada historia que despierta diferentes sentimientos en el público. Se da el nombre de dramaturgia al arte de la escritura de obras de teatro dramáticas, y el dramaturgo es la persona responsable de la composición de los textos. En el teatro griego se representaban dos tipos de obras: la tragedia, obra dramática de final desgraciado que trataba de temas de leyendas heroicas y utilizaba oportunamente a los dioses para su final, y la comedia satírica, que criticaba humorísticamente a los políticos y a las obras e incurrían en una mínima iniciada por un coro de sátiros, y comedias que tenían por tema asuntos de la vida cotidiana. Todas estaban escritas en verso y utilizaban máscaras. Teatro de lo absurdo. El teatro del absurdo es un estilo dramático desarrollado en la década de los 50 y 60 alrededor de Europa. El término fue implementado por Martin Esslin, crítico de origen húngaro, quien definió de esta forma a este estilo de textos teatrales en su libro titulado Teatro del absurdo. Así fueron agrupadas una amplia cantidad de trabajos dramatúrgicos que proyectaban la condición humana como un aspecto carente de sentido. Este concepto se apoya en el trabajo filosófico de Albert Camus, El mito de Sísifo, en 1942, en el cual plantea que la vida humana es insignificante y su valor solo reside en lo que surge a partir de la creación. Estin expresa que absurdo es todo aquello que no posee sentido. Este tipo de dramaturgia recurre al cuestionamiento de la existencia humana, establece un desnivel o una imposibilidad de comunicación concreta y efectiva. También propone personajes cuya existencia se observa como carente de propósito o significado. Orígenes del teatro del absurdo. Se suele calificar el contenido de las obras teatrales de este estilo, sus temas y sus personajes, como un producto que surge a partir del colapso moral, religioso, político y social provocado por las dos grandes guerras mundiales del siglo XX.
Dentro de los dramaturgos más reconocidos de la época se encuentran Samuel Beckett, Eugene Ionesco y Jean Genet. Sus textos teatrales fueron parte de las principales referencias de las que se valió Slim para escribir su trabajo sobre el teatro del absurdo. Slim se encargó de establecer algunos movimientos como los principales precursores. Entre ellos menciona la influencia de la comedia del arte y también del contenido de la tragicomedia. Esta última hace notar la presencia del elemento cómico dentro de la infelicidad de lo trágico. También menciona la patafísica, la cual es una disciplina que estudia las soluciones imaginarias. Figura de igual forma al dadaísmo, movimiento que se plantea la oposición ante los códigos y sistemas del arte a principios del siglo XX. Este se opone a la eternidad de los principios, las leyes, la belleza y la lógica, y en cambio se mueve a favor de lo espontáneo, aleatorio, contradictorio e imperfecto. El surrealismo también es mencionado por su relación con el hecho de trascender lo real, lo preestablecido y buscar el impulso irracional. Características. El teatro del absurdo posee características que lo distinguen de otras modalidades del arte. Algunos ejemplos de dichas modalidades pueden ser como la tragedia, la comedia o la tragicomedia, que se puede decir que son los tres más relevantes dentro del ámbito del arte. Pero bueno, entrando en las características, algunas de las más resaltantes son: las acciones dramáticas suelen ser cortas y el desarrollo del relato en sí puede tener un carácter circular en el que ni las situaciones ni los personajes se modifiquen o se transformen hacia el final de la historia. Esto diferencia a otras obras, ya que normalmente en las demás obras hay un acontecimiento o algo que hace totalmente un cambio en la obra. En cambio aquí se mantiene igual, se puede decir así. El tiempo no sigue un orden lineal estricto y no implica una cronología de los acontecimientos. Básicamente te puede estar diciendo el final y tú ni siquiera te puedes dar cuenta de ello. El lenguaje puede ser dislocado, con frases trilladas, juegos de palabras, repeticiones y hasta suele romper con la continuidad de algún instante. Básicamente esto te confunde totalmente, ya que uno normalmente está acostumbrado a escuchar ese lenguaje tan formal y demás en las obras, y este lo hace de manera más cómica. El ridículo y la ausencia de sentido son recursos orientados a mostrar una capa cómica que a su vez permite vislumbrar un mensaje de fondo. El trasfondo dentro de lo absurdo abarca generalmente temas como la política, la religión, la moral y las estructuras sociales. Esto conecta mucho con el punto anterior, ya que estos tipos de mensajes, a pesar de que sea algo cómico y demás, siempre quiere llegar a un mensaje profundo a los tiempos de hoy. Los personajes se ubican dentro de un universo incomprensible y carecen de un discurso completamente racional. Pueden hallarse en un estado frenético y ni el entorno ni la situación que los rodean suele generar una transformación final. Se dibujan a partir de estereotipos o arquetipos predefinidos. No existe un conflicto en concreto dentro de la historia absurda. La acción no hila la historia a partir de una forma lógica. Aún así permite la progresión de la obra. Y por último, dentro de algunos análisis de teatro absurdo, se habla de un tipo de dramaturgia que se inclina a reflejar una existencia mecánica y automática del hombre.